Entonces, este proyecto en particular surge de lo que fue mi proyecto de tesis, en realidad, de la licenciatura, del pregrado. Se llamó justamente Conversaciones. Entonces, este proyecto, yo decidí, por ponerle algunas palabras, terminé llamándolo como una bitácora de un viaje a territorios vocales diversos. Es fundamentalmente un proyecto colaborativo, eso fue fundamental, de investigación artística que buscaba explorar los procesos comunicativos desde otros vértices y otros cuerpos. Esa fue un poco como la definición que tomó. ¿Y a qué me refería yo con otros vértices y otros cuerpos? Era una cosa como bien literal. Pasa que yo tenía mucho rato dándole vueltas a estos conceptos, el concepto de lenguaje, el concepto de habla, de voz, de escucha. Y estaba como llegando a un impasse donde quería como seguir torciéndolos y cuestionándomelos y preguntándomelos, pero ya no daba para dónde. Entonces era necesario, o para mí se volvió necesario, empezar a llevarlos como a un momento de conversación, como que fuera algo que yo pudiera conversar con alguien. Solo pensar en cuál era mi experiencia en mi cuerpo, con mis actos de habla, con mi forma de comunicarme, sino también en cuerpos que podrían ser muy diferentes al mío, a mi cuerpo. Me interesaba cómo otras personas, sobre todo personas muy diferentes a mí, habitaban esos espacios, esos actos comunicativos, esos actos de habla, ¿no? Em, entonces, lo que hice, porque también era, en fin, era un interés que ya había estado en, y una muy amplia, muy amplia convocatoria a cualquier persona, a cualquier cuerpo interesado, obviamente con complicidad de amigues y de, en fin, cosas, bueno, pero fue una convocatoria abierta muy ampliamente a personas con cualquier condición del habla o condición comunicativa que por muy diferente que fuera, por muy diverso que fuera, lo que tenían en común estas condiciones del habla es que históricamente y sistemáticamente han sido patologizadas por las estructuras médicas lingüísticas tradicionales. O sea, como en términos muy concretos, personas que en algún momento de su vida se han visto forzados, obligados, orillados a tomar algún tipo de terapia con algún logopeda, con algún foniatra, con algún terapeuta del habla, algún psicólogo, neurólogo o una combinación de todas las anteriores, ¿no? Em, por supuesto que estaba pensando en personas en el espectro de la discapacidad, pero no necesariamente. En fin, pero fue una convocatoria que se abrió así de ampliamente. Y a esa convocatoria respondieron personas efectivamente bien distintas, pero todas interesadas en conversar conmigo. Y como era una convocatoria a invitar a ser parte de un proyecto en el que yo quería hablar, en el que yo quería conversar. Entonces, las personas, por contarles quienes finalmente formaron parte del proyecto, se los voy a describir muy brevemente. Está Carlos Flores, que él es un ingeniero que vive en Jalapa, y Carlos hace un par de años, que ahora son más años aún, tuvo un derrame cerebral. Entonces, el derrame cerebral afectó la parte de su cerebro, el área de Broca, que es la que se encarga de bajar o de procesar y operar a nivel lenguaje. Entonces perdió como el habla un tiempo y había estado en terapias para recuperar como la oralidad, para hablar. Después estaba Pedro Rodríguez, que él es un investigador y psicólogo venezolano que está viviendo y trabajando, o lo estaba en su momento, en Puebla, según yo todavía, y que él se dedica especialmente a investigar el tema de la tartamudez, también siendo él una persona con tartamudez. Entonces tiene una historia muy interesante en la que él quería ser un psicólogo clínico, pero tenía una tartamudez o tiene una tartamudez como tan pronunciada que le dijeron, es que tú no puedes dar terapia así. Entonces él dijo, ya, va, entonces voy a investigar sobre la tartamudez como una condición, sobre la disfemia. Entonces participó Pedro también, después estaba Dani, que es un niño, que ya no debe ser un niño, ya debe ser un adolescente, pero bueno, en su momento era un niño pequeño, que tiene parálisis cerebral. Entonces en esta misma parálisis de ciertas partes de su cuerpo, también la parte del habla, como muy motrizmente el habla, también se ve como afectada. Entonces igual Dani
iba con una terapeuta que le ayudaba a nivel pronunciación. Entonces, hoy espérenme que tengo que admitir a alguien a la sesión. Ya, entonces, claro, estaba por ahí Dani también. Me regreso, lo siento. Ya que participan y habitan por ahí una asociación que está en Puebla. Ellas se llaman Marisela, Daniela, Julisa y Verónica. También eran mujeres sordas, si no mal recuerdo, todas sordas de nacimiento. Pero bueno, estaban igual personas sordas. Y por último estaban Ricardo y Consuelo, que en ese caso era Ricardo, el que, igual que Carlos, había tenido un infarto cerebral y también perdió el habla por un tiempo bien prolongado. Y ha sido como un proceso muy, muy lento y muy largo en volver a hablar, básicamente. Entonces, teniendo un poco como este grupo diversísimo de personas, lo que tenían en común era eso, que finalmente su caminar por el terreno del lenguaje no había sido fácil, y además no había sido fácil no por ellos, sino porque el sistema que hemos creado alrededor de nosotros sobre lo que es hablar, entre muchas comillas, correctamente, se los ha hecho bien complicado. Y lo que para mí era claro con estos conversadores, que así se les nombró o nos nombramos, digamos, en la tesis, los conversadores, es que al hablar con ellos, al conversar con ellos, para mí era evidente que su simple existencia, su forma de enunciarse, su forma de hablar, ponía en tela de juicio todos estos protocolos rituales del acto comunicativo que sin darnos cuenta hemos aceptado y nos hemos alineado, y no solo eso, sino hemos obligado a todos los cuerpos del mundo a alinearse también. O sea, lo que todos entendemos por ser una persona elocuente, que habla correctamente, que mide su tiempo, que usa bien las palabras, que no se está extendiendo, que no habla muy rápido, pero tampoco muy lento, pero ¿no? Como en realidad hay muchos protocolos que hemos aceptado, así como sin preguntar, sobre lo que es bien hablar. Entonces, para mí, el hablar con ellos lo que provocaba era, claro, que estos conceptos que yo había estado estudiando, lenguaje, habla, escucha, voz, dejaban de tener ningún tipo de sentido, como tenía que volverlos a pensar. Y eso es lo que yo quería, como conocer a alguien que me hiciera volver a pensar lo que yo pensé que estaba bien, o lo que yo pensé que era una definición correcta. Ir con ellos, con ellas, era muy evidente cómo se abría la posibilidad de tender lazos con aquello o con aquellos que creemos extraños y ajenos, con una condición que creemos ajena. Imaginarán, para quienes son artistas, no, en fin, no son artistas, gente de las humanidades, pero bueno, supongo que todo el mundo, imaginarán que se me preguntó mucho, se me cuestionó mucho, a mí, por qué chingados me importaba trabajar con estos temas. No solo por qué me importaba, sino en plan, si yo tenía el derecho a abordar estos temas, ¿no? O a trabajar con estas personas. Y lo que yo pensé, que seguro me equivoqué también, fue un proyecto que hice más chica, no sé si lo volvería a hacer de esa manera, creo que eso es súper importante reconocerlo, pero igual creo que lo sigo sosteniendo, mi argumento inicial, porque yo creo que fue lo que pasó. Em, yo creo profundamente que, y siguiendo a uno de mis artistas favoritos, que es el colectivo Rax Media Collective, que es un colectivo que trabaja en Nueva Delhi, de la India, ellos dicen que todo lo extraño es en realidad una familiaridad pospuesta, o una familiaridad que aún no llegamos a esa familiaridad, ¿no? Y para mí era importante, obviamente no decir somos iguales, porque por supuesto que no, pero si creemos que esas condiciones del habla nos son ajenas, nunca vamos a querer conversar con lo que nos es ajeno, y entonces quedamos en una burbuja para siempre. Y por otro lado, lo que también es súper interesante, y que eso no tampoco lo digo yo, lo dice gente que estudia cuestiones de discapacidad y activistas de la discapacidad, es que muchas de estas condiciones, como pudieron escuchar de este grupo de personas, no son cuestiones de nacimiento. En verdad, un accidente, un infarto cerebral lo podemos tener todos. No es que yo les quiera meter un temor así profundamente, pero esto lo puede pasar a cualquiera. Nuestras voces pueden cambiar de un día a otro. De pronto uno migra y lo que creemos que es hablar bien es un lenguaje que nadie entiende. Finalmente, estar en una posición incómoda en el habla le puede pasar a cualquiera.
la vejez misma. O sea, en verdad, decir, yo no entiendo esa condición, yo no puedo relacionarme con esa condición, me parece súper cuestionable. Yo creo que entre más conversamos, compartimos con personas diferentes, más empezamos darnos cuenta que la extrañeza es una familiaridad pospuesta. Y por otro lado, para mí también era importante que el conversar con ellos, con los conversadores, lo que hiciera fuera trastocarme a mí, como yo como hablante, entre muchas comillas otra vez, normal, normada, ¿qué me pasaba a mí? ¿Qué le pasaba a mi voz cuando yo hablaba con Pedro, por ejemplo? Alguien que le toma el doble de tiempo en decir una idea. ¿Cómo me siento yo? Y entonces, ¿por qué a mí me da tanto miedo hacerle a la gente perder más tiempo cuando quiero expresar una idea? Por decir cualquier ejemplo banal, ¿no? Em, para mí, el conversar con alguien es sentirte interpelado. Eso creo que es siempre bien, bien valioso. Em, entonces estas piezas, porque lo que fue finalmente Conversaciones, era, por supuesto, un texto en el que, era una tesis, pues, en el que cada capítulo, un poco, bueno, había otras partes, pero en la segunda parte, cada capítulo estaba dedicado a la conversación que yo había tenido con esa persona. Em, y lo que para mí era, y a partir de eso surgieron algunas piezas. Una de ellas es la que está ahora mismo en Pandeo. Y estas piezas, me parece súper importante mencionarlo, por supuesto que no buscaban representar, palabra espantosa, a Carlos, a Pedro, a Dani. Imposible, es imposible hacer una pieza que representara a una, nada que ver. En verdad, eran piezas que surgían de las ideas que tanto estas personas como yo poníamos sobre la mesa. Y sobre esas ideas había una reflexión que se estaba detonando para ellos, para mí, y desde esa reflexión yo intentaba tomar como eso a lo que habíamos llegado juntos y volverlo una reflexión plástica, una pieza. Ese era como el proceso que a mí me interesaba seguir. Entonces, eso fue un poco lo que fue el proyecto. Y finalmente lo que fue muy importante para mí durante la tesis fue defender, bueno, defender, no sé de quién, pero defender, proponer la conversación como una metodología. O sea, finalmente la tesis se llamaba Conversaciones porque lo más importante era el ejercicio de conversar. Que ahora metodología es una palabra que no sé si me gusta, como quizá me gustaría pensar más en técnica o en modos de hacer. Pero bueno, digamos por ahora metodología. Mi metodología investigadora, como artista investigadora, fue la conversación. Y por ello me vi en la necesidad de definirla como en mis propios términos. Entonces yo decidí definir la conversación entendiéndola como una práctica comunicativa enfocada en la construcción de territorios comunes. Otra vez, no era conversar, para mí necesariamente implicaba salir de mi lugar de origen, que la otra persona saliera del suyo y encontrarnos en algún punto medio. Era la creación de territorios comunes. Em, Voy a leer tal cual la definición a la que yo llegué, que es: la conversación es una forma de desplazamiento hacia el otro, permitiendo que el encuentro nos permee y nos desestabilice, pidiendo que necesariamente habitemos un nuevo lugar, no en mi territorio ni en el tuyo, sino en un tercero, en lo que hay entre medio. Entonces, por aquí a la izquierda, esta imagen que se ve es como yo proponía diagramalmente cómo se vería la conversación, como una espiral que va saliendo de ambos, que va creciendo, que nos va pidiendo que nos movamos del lugar, y otra vez, que no ocurre ni en mi espacio ni en el tuyo, sino en un entremedio. Y como ese dibujo propuse varios, como que otra vez la primera parte de la tesis, yo a partir de estos encuentros como que redefinía lo que yo estaba entendiendo por nociones como habla y escucha. El primero de los dibujos, el que está a la izquierda, refiere al concepto de habla y escucha, como la escucha como un ejercicio que necesariamente nos pide permitir que la voz del otro nos atraviese profundamente. Y si no dejamos que nos atraviese profundamente, no vamos a entender lo que esa persona nos quiere decir. La de en medio refería a la noción de lenguaje, como una red de cosas o sea, una red de información que nos entra por el cuerpo, pero a la vez creamos desde el cuerpo y entonces vuelve a salir, como un ciclo, que creamos el lenguaje y el lenguaje nos crea de vuelta. Y por último era la noción de voz, ese.
la voz pensada, que no me estoy deteniendo mucho en ellos, pero pensaba la voz como algo que de lo que hablaré justo al final de la charla, como una cosa sumamente corporal que emana del cuerpo, pero que tampoco nunca emana libremente, nunca, porque está regulada por un lenguaje el que hablamos, por el contexto en el que hablamos, por la persona que somos, no todos hablamos con libertad todo el tiempo, entonces hay cosas que van como restringiendo y no es cierto que lo que sale de nosotros es nuestro puro cuerpo y ya. No, como siempre en verdad hay mucho más que restringe a esa voz. Así que eso es un poco como el resumen de conversaciones. Y justo esta pieza, que está ahora en Pandeo, se llama A veces no me encuentro en mi garganta, sino en la de otro. Y fue una pieza que surgió a partir de la conversación con Ricardo y Consuelo. Esta es como la forma original que ahora se hizo en vinil y que se decidió poner en el piso del espacio expositivo. Y por cierto, propuesta de Mar, esa no fue propuesta mía, fue propuesta de Mar, la curadora de la expo, como que Mar me decía que ella veía esta pieza y pensaba muy como en casi que un laberinto, como que una pieza que podría ser caminable. Entonces yo muy feliz de seguir esa propuesta, decidimos montarla a piso en esta ocasión. Pero originalmente esta pieza, bueno, a ver, me voy a brincar un poco esto ahora. Esta era a muro. Se instaló por primera vez justo cuando presenté la tesis en una casa que tenía dos cuartos pegados, unidos por una puerta. Entonces el texto empezaba de un lado, digamos, el cuarto 1, el cuarto azul, entraba por un lado y salía por la puerta y entraba al cuarto 2, que es un cuarto verde. Hoy no me deja cambiarla. Oh, ya, ok, bueno. Entraba por este segundo cuarto y otra vez de regreso volvía a salir y regresar como al punto original. Entonces, originalmente era una pieza de suelo, etcétera, se cambió. Y ahora sí, antes de hacer una pequeña pausa para ver cómo vamos, quisiera leérselas porque quienes no conocen la pieza y quienes no han ido a Pandeo, pues no han quizá ni siquiera leído lo que dice. Entonces, déjenme leerla, solo que tengo que mover esto porque me está. Ya, ahora sí. Entonces, lo que dice esta pieza empieza otra vez por un lado y digamos que la primera respuesta, ¡ay Dios! Es que mi computadora está haciendo cosas particulares. Ya, dice, a veces no me encuentro en mi garganta, sino en la de otro. Escarbo y escarbo, pero los conceptos que quiero no están en mi boca, sino en la suya. No sé si robarlos está mal, pero lo hago de todas formas. A veces no tengo que robarlos, a veces solo me los ofrecen. Segundo, digamos como la vuelta, que es casi como una respuesta, dice, a veces no me encuentro en mi garganta, sino en la de otro. Cuidar debe ser traducir, y yo traduzco y completo, y también presto palabras perdidas a quien las necesita. No sé si prestarlas está mal, pero lo hago de todas formas. A veces ya no sé cuál lengua es la mía. ¿Es esta? Le pregunto. No, me contesta casi siempre. Entonces, este es como el pequeño poema que aparece otra vez de esta forma, como casi que una voz que empieza a hablar, que construye un cuerpo que a la vez contesta y forma al otro cuerpo y como este era un poco como el diagrama de esa pieza. Así que lo que ahora me gustaría hacer es un poco ya dándoles, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Después de haberles dado como este contexto de lo que fue conversaciones, de lo que dice este pequeño poema, es leerles justamente, digamos, ese pequeño capítulo, que son 2 páginas y cacho, de la historia de Ricardo y Consuelo, un poco porque se las podría contar, pero en verdad creo que el texto es como simpático y creo que leerlo sería lindo, como compartirlo en ese sentido para que tengan como toda la historia completa de lo que fue charlar con Ricardo y Consuelo y por qué no se redujo en verdad, pero digamos, se extrajo
un poco esta sensación de no saber si está uno en su garganta o en la de otro, ni idea, a partir de la historia de estas dos personas. Entonces, pero bueno, ahora antes de leer ese texto, no sé cómo vamos, si hay alguna duda, pregunta, algo si vamos bien, si no más sigo por afán igual un poco de no tomar más tiempo. Por ahí échenme un grito, ¿cómo vamos? Bien. Ya, todo bien hasta ahora. Perfecto, perfecto. Ya, seguimos, vale. Entonces, se los leo. No, yo creo que no lo voy a poner en pantalla porque creo que uno a veces cuando tiene un texto, como que empieza uno, ¿o qué prefieren? ¿Se los pongo en la pantalla también? Como si alguien quisiera ir siguiendo la lectura. Yo ¿Eso a sí, alguien le ayuda? ¿Sí? sí, por Ya, fin. buenísimo. Perfecto. Entonces lo voy poniendo. No voy a poner pantalla completa porque si no empiezo yo a no saber qué estoy picando. Ahí. Y quiero ver si puedo. Ya. Tuve que reducir un poco la pantallita esta de las caritas, entonces no los veo. Así que si hay algo por ahí, me trabo o lo que sea, me tienen que hablar para saber que me están, claro, hablando o que algo está pasando, porque si no, no los voy a poder, no los veo. Ya, entonces, aquí estamos. Dice, el capítulo se llamaba La playa tropical con arenas movedizas. Ya, entonces dice, ahora me toca encontrarme con unos conversadores mucho más familiares. Ricardo y Consuelo son mis tíos. Consuelo, Che, como todos le decimos, es una prima muy querida de mi madre. Esta cercanía sin duda relaja mis hombros y me permite disfrutar del terreno conocido. Da gusto no tener que volverse a presentar. Este par lleva juntos varias décadas y desde hace ya una que viven junto al mar. Tienen 3 hijos repartidos en el mundo y adoran a los gatos. Pero hace unos 10 años vivían en una ciudad como muchas otras. Él trabajaba en recursos humanos de una empresa, ella daba clases de catecismo y desarrollaba algunos proyectos arquitectónicos. Una noche de abril, Ricardo amaneció sin entender muy bien cómo, en el baño de su casa a las 4 de la mañana. Amaneció además sin y una hora después ya estaban en el hospital. El hemisferio izquierdo de Ricardo había entrado en shock súbitamente. Un bloqueo dejó de llevar sangre a la zona de su cerebro que construye el ABC. Ricardo escuchaba y entendía las palabras en su cabeza perfectamente bien. Lo que no estaba logrando era bajarlas hacia los labios. Durante 6 meses, los balbuceos, las señas y los gestos fueron su único idioma. Con excepción de ese periodo de silencio y de largas sesiones con la foniatra, Ricardo se recuperó rápidamente del accidente. Al poco tiempo ya podía caminar muy bien, su memoria estaba intacta y apenas un año después ya manejaba y se movía solo de aquí para allá. El habla y la lectoescritura son los únicos procesos que han sido más maratónicos. Es por esta razón que Che vino a conversar conmigo también. Actualmente, la comunicación de Ricardo es lo suficientemente accesible para ser una persona independiente. Aunque hay titubeos, usa frases cortas y a veces se le escapa uno que otro concepto del catálogo, su habla es comprensible. Pero durante todo el proceso, Che estuvo siempre presente y sin darse cuenta, se terminó formando como el intérprete oficial del nuevo idioma de Ricardo Mendoza. Completa sus frases, adivina sus intenciones y rescata los términos que se le han extraviado. Es la primera en reírse de los chistes de su esposo. Para mí, que convivo con ellos en reuniones familiares a las que siempre vienen juntos, sus voces se han prácticamente entrelazado. La voz de uno ha dado cabida a la del otro y viceversa. Las historias se cuentan mitad y mitad, las preguntas se responden mitad y mitad, un mismo discurso repartido que nos llega desde dos sonoridades bien distintas. A pesar del acompañamiento, ambos me cuentan que Ricardo ha vivido con todo esto un proceso emocional muy fuerte. Al principio había ratos de mucha frustración y tristeza, de agotamiento y de enojo. Un día preparas las diapositivas para la junta del día siguiente y al otro, tal junta y tal trabajo y tal modo de vida ya no está del todo al alcance. No es fácil cambiar de planes, me dice. A raíz de esto, Che asegura que ve en su esposo una nueva empatía por aquellos cuerpos que transitan condiciones complejas de salud e incluso una mayor conexión con los niños. Y pensando en ella misma, me dice
que pasado el tremendo susto inicial y lo difícil de los primeros meses, ha sido un proceso de puro aprendizaje. Ha habido partes buenas, ha habido partes divertidas, me dice sonriendo. La sensibilidad se reacomoda. El sentido de conexión con el mundo, al caerse por un momento entre los hoyos de su red comunicativa y al recordar la vulnerabilidad que nos mantiene cerca del otro, necesariamente se actualiza. Además del campo afectivo, con el accidente todo se movió, también en el plano de lo material, en la mera rutina. Al esfumarse el habla por tanto tiempo, la empresa decidió jubilar a Ricardo. El seguro médico lo pagó todo. Tan rápido como su cerebro entró en shock, extrañamente se volvió un hombre libre, entre comillas, súbitamente poco apto, entre comillas, para el sistema de producción. Con el trabajo fuera de vista y los hijos independientes, de pronto era posible empezar otra vez. Rápidamente se dieron cuenta de que salir de aquella ciudad era necesario. Ricardo nunca ha tenido problema en hablar de lo que le pasó. Para él es los que lo conocieron antes de volverse a presentar y poner al tanto a todo mundo. Era como mínimo tedioso. Sin nada que los atara a ese lugar, había que huir lo antes posible del eterno ¿y cómo sigue, licenciado? Ambos asumieron el desfase con sus múltiples consecuencias. Dejaron atrás su casa y una voz que ya no era, y se fueron entonces a la playa, a conocer a otra gente, a hablar entrelazados bajo el sol. Desde entonces han pasado muchas cosas, no habría cómo empezar a contarlas todas. Cuando les pregunto por algunas de sus anécdotas, es como pedirles que saquen una antología. Sin duda, llega a ser divertido el desencuentro. Relato número 3. De la vez que Ricardo se pasó un alto manejando y cuando el policía de tránsito lo detuvo, nuestro conductor de frases cortas le dijo, es que no hablo, para explicarle su situación. El desconcertado uniformado, sin saber qué hacer, le notificó a su superior por la radio, es que dice que no habla, y así sin más lo dejó ir. Cabe mencionar que esto ha pasado más de una vez. Relato número 12. De la vez que Che estaba nadando en el mar y a la distancia vio cómo Ricardo y un mesero hablaban por largo rato y asumiendo que ya había surgido algún malentendido, se acercó a ellos. ¿Hay algún problema? Preguntó. Disculpe, señora, ¿qué idioma habla su esposo? Porque yo he atendido a turistas de todo el mundo y aún así no doy cuál es. Relato número 19. De las veces que la gente se pone nerviosa cuando Ricardo les cuenta del infarto cerebral y sin querer lo felicitan. Bueno, no, o sea, felicidades porque ya estás mejor, no por el accidente, ¿sabes? Sí, bueno, igual con estos tiempos de tanto estrés le puede pasar a cualquiera. No porque crea que haya sido tu culpa, obviamente no. Vaya, bueno, de verdad, qué bueno que estás mejorando. Felicidades, Ricardo. Digo, no, digo, bueno, hasta pronto. Relato número 25. De las veces que Ricardo insiste en gritar groserías por la ventana del auto a cualquier conductor o transeúnte imprudente, porque le salen perfectas. La foniatra le explicó que como las groserías son palabras del tipo reacción de supervivencia, los pacientes no suelen trabarse cuando las dicen. Ricardo está encantado con el dato. Che, no tanto. Es claro cómo en Ricardo se acentúa el carácter activo de la escucha. Dialogar con él no es sencillo. Te pone a prueba, te obliga a poner atención, a mirarlo bien, a mirarle las manos y casi que las ideas. Su habla confronta al interlocutor, le pide que ponga de su parte, que colabore en este intento de hacer común. Y como observamos en estas anécdotas, hay veces que esto evidentemente no se logra, dejando a los conversadores mareados y confundidos. Y si luego agregamos el factor che, es aún más interesante, pues nuestra escucha oscila entre una voz y otra, entre un código y otro. Hay veces donde la mediación de consuelo le hace honra a su nombre, pero también hay otras en las que su traducción llega como la respuesta a un acertijo que llevabas un buen rato intentando descifrar, y más que un alivio se siente como haber fracasado. Pero también hay ocasiones en que ni siquiera ella logra dar con la respuesta, y el significado de Ricardo queda flotando en el aire, como una incógnita suspendida, como una cosa que podemos ver pero no asir. Hay veces donde él también se frustra y prefiere mejor dejarlo así, sin decodificar, sin hacer común, sin existir. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Cuando Ricardo sueña, él habla a la perfección, como si nada hubiera pasado. Al dormir, su cerebro olvida que alguna vez hubo un accidente, un bloqueo diminuto que lo atravesó todo, o casi todo. Pero ahora aquí, en su nuevo hogar, mira de frente al mar.
Volvió a empezar. Dejó la ciudad para buscar otros oídos más cálidos a los cuales meter en problemas. Che mira al mar también y en sus ojos verdes no se ve una pizca de duda. La familiaridad con ellos me recuerda que lo ajeno deja de serlo tan pronto. Al final de nuestra charla hablaba un poco con Che sobre la ausencia que existe de conocimientos básicos, sobre prácticas de cuidado. Coincidíamos en que todo lo relacionado a ello se aprende más bien sobre la marcha, particularmente desde nuestros cuerpos de mujeres. Nada te prepara para volverte la traductora oficial de la persona que amas. Me voy pensando en cómo en el terreno del lenguaje y la comunicación, la interpretación, la mediación y la traducción me parecen gestos más orientados hacia el cuidado que la terapia misma, y que vengan por mí todos los logopedas del mundo. Y ahí queda esta bonita historia, este bonito texto de esta pareja tan especial. Y un poco para como recuperar algunas ideas de lo que a mí me parecía como necesario puntualizar, las ponía por acá. Otra vez, en la historia de Ricardo y Consuelo, que también ocurría en la de Carlos, como les contaba hace rato, aparecía de forma muy clara la potencia mutable de la voz. Otra vez, o sea, como uno cree que la voz es lo más propio que uno tiene y como lo que lo identifica, y es cierto, siempre será cierto, pero también puede cambiar en cualquier momento, y no me refiero necesariamente a un infarto cerebral, a un derrame cerebral, o a cualquier otra, yo qué sé, te sacan las muelas del juicio y no puedes hablar. No, también uno a veces solo cambia de contexto, te cambias de país y tu voz ya no es igual, porque todo tu alrededor ya no la va a escuchar igual a como te escuchan en casa, por ejemplo. O sea, la voz tiene una potencia mutable muy fuerte. Y en ese sentido, por supuesto, también la voz como una extensión corporal, ¿no? O sea, se nos olvida lo mucho que la voz es cuerpo. O sea, tenemos, y ahora después voy a hablar un poco más de eso, pero la voz la tenemos muy asociada a que lo que hace es lenguaje, como la voz asociada más al lenguaje como sistema, que la voz como si no fuera una extensión absolutamente corporal, como la voz es cuerpo. Y cuando conocemos a alguien que le pasa algo por cualquier motivo, eh, donde su cuerpo afecta a su voz directamente, se hace evidente que la voz es cuerpo. Después, un poco pasando como a la parte muy simpática de los relatos, porque es muy divertido, como que cuando, no sé ahora, tiene, bueno, yo a mis tíos, que son mis tíos, los quiero mucho y hablamos más o menos seguido. No sé ahora cómo ellos contarían esta historia, pero esa vez, normalmente cuando tú les preguntabas de como, ¿qué onda? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Te cuentan siempre lo divertido. Me queda claro que es una forma, cada uno vería esa situación de forma bien distinta, pero se van luego como a los momentos más torpes y más chistosos. Y eso me parecía bien interesante, cómo el desencuentro, el no entenderse con el otro, tiene, tiene una fertilidad. O sea, el desencuentro abre como un lugar fértil del no entender, ni yo te entendí, yo tampoco, esa torpeza. Como hay cierta como alegría en esa torpeza, a veces puede ser sin duda muy frustrante, pero hay como algo fértil en el desencuentro y eso a mí me interesa como explorarlo también. Después, un poco como la última parte del texto, pensar eso, la traducción y la interpretación como prácticas de cuidado. Y yo creo que toda la gente que se dedica a eso, a ser intérprete, a ser traductor, traductora, creo que lo podría pensar también, como porque traducir o interpretar a alguien implica un respeto absoluto a su voz, tanto que no quiero que la cambies. O sea, tú así estás bien, yo me voy a encargar de mediar tu relación de la singularidad de tu voz con la singularidad de la voz del otro, y desde la singularidad de mi voz voy a hacer un puente. Y eso me parece que eso es absolutamente una práctica de cuidado. Y por último, que es finalmente como la idea central que da origen a esta pieza de Pandeo, a ese poema que leímos de A veces no me encuentro en mi garganta sino la de otro, es el entrelazamiento de los hablantes, como la poética tan hermosa que puede surgir de generar lenguajes compartidos. Y otra vez, no me refiero necesariamente a que uno se vuelva la traductora oficial del idioma de tu esposo. Eso le puede pasar a una pareja de mejores amigos, ¿no? A una madre e hija, a yo qué sé. Cuando dos hablantes se entrelazan de esa manera y surge como esta tercera cosa, donde hay un poco de ambos,
me parece que hay una poética ahí como muy bella de explorar. Entonces, eso, no sé, igual hasta ahí un poco como la primera, la parte más extensa de la charla, de ahí me gustaría solo recuperar, contarles de algunas cosas que ahora he estado pensando, pero me gustaría hacer una pausa, como por si hubiera alguna, digo, pensando en seguir con este tema, si hubiera alguna pregunta o un pienso que les gustaría compartir, no lo sé, cualquier cosa que haya por ahí, yo feliz de escucharla, de escucharles. Adelante, adelante. Ana, si le quieres escribir o abrir tu micro. Ana pregunta, ¿qué piensas de la voz cuando comunica sin amarrarse al lenguaje, como el suspiro, el gemido, el grito? Totalmente, totalmente. Eso, justo un poco en esas preguntas ando. Em, Me parece como el recordatorio más importante de que la voz es mucho más grande que el lenguaje. O sea, creemos que el lenguaje es lo más grande, no es cierto. Como que la voz en verdad se desborda del lenguaje. La voz es sonido, que es un campo mucho más grande, yo creo, que el del lenguaje, digamos, el del lenguaje como un sistema, un idioma, ¿no? Justamente. Y cuando ponemos atención en esos momentos, los suspiros, los gemidos, pero también como los susurros, los gritos, que muchas veces los asociamos a una animalidad, como si fueran los animales los que no tienen lenguaje y por lo tanto los que hacen esas cosas, gruñir, maullar, yo qué sé. Y las personas, aquí el humano está en otro nivel, que es el del lenguaje, como si fuera siempre una cosa superior. Y eso es culpa de la filosofía occidental, según yo. O sea, no es casual, es como tiene una historia muy profunda en que hemos silenciado a la voz en todo lo que no sea logocéntricamente importante, como el lenguaje, el idioma. Entonces, me parece muy hermoso justo poner atención en esa voz que está fuera de ese registro del lenguaje. Yo lo he hecho poco también, ojo, en mi trabajo también como alguien que escribe, he estado súper, súper pegada con la palabra. También creo que es algo que me gustaría explorar mucho más. El silencio también, ¿no? Pero creo que ahí como hay un terreno muy, muy fértil de exploración en esos excesos de la voz. Y justamente para allá va un poco lo que quería compartir. Em, Eso, muchas gracias, Ana. Igual no sé si alguien tiene otro comentario sobre esa misma pregunta o cualquier otra cosa. También, si quieren, puedo como seguir con la última parte y ya después otra vez abrir el micro. Si quieren pensar en algo mientras o no, también está bueno. No sé, Yo, cómo ven? y yo tengo una como puntita de pensamiento, pero no sé para dónde va. Y si No no importa. es pertinente que la respondas, no No, lo Sara, hagas. por favor. Por favor, Pero, por favor. pero pienso mucho también en esto que, por donde empezabas, ¿no? Hablar de las conversaciones como una especie de, bueno, a lo mejor ya no metodología, pero como un funcionar, ¿no? Como una práctica. Y, no, o sea, no sé, quiero como preguntarte un poquito más de eso aprovechando el foro. Y si crees que las conversaciones pueden también tomar otras formas, o sea, como no nada más en lo que sucede en un ratito en el que nos sentamos frente a frente y platicamos, sino como, digo, no sé, cosas a lo mejor de más largo aliento o a lo mejor conversaciones en las que justo el lenguaje no está involucrado o no sé. O sea, ajá, te digo, no tengo como una forma concreta para preguntarte No, esto, pero está me encantaría perfecto. que, ajá. Yo lo creo totalmente, Sara, o sea, totalmente, como que la conversación podría en realidad ser una forma muy amplia. Yo mucho de lo que me ayudó digamos, en mi propuesta de conversación es de un autor que se llama Jorge Wagensberg, que es un español, catalán, no me acuerdo, bueno, pero de allá. Em, que él es un científico, él es, no sé, es físico, no, creo que Físico, es un ¿no? físico.
Creo que sí. Pero justo él habla de la conversación como un desplazamiento. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo me regreso a la definición que yo les compartía, bueno, perdón, me estoy yendo. Lo que me refiero a que es un físico es interesante porque justo él piensa el investigar la naturaleza como un conversar con la naturaleza. Yo le pregunto algo a la naturaleza y la naturaleza, observándola, me responde. O sea, él también lo pensaba, digamos, así, como que una conversación podría tomar muchas formas, sobre todo cuando conversamos con seres no humanos más que humanos, ¿no? Entonces, eso, obvio, si yo me regreso digo, como a esta definición a la que yo llegaba, donde la conversación es una forma de desplazamiento hacia el otro, permitiendo que el encuentro nos permee y nos desestabilice, pidiendo que habitemos otro lugar. Como creo que no me he dado cuenta hasta ahora que lo dices, en ningún momento dice hablar. O sea, en ningún momento habla de hablar con el otro. Y no me he dado cuenta hasta ahora. Pero yo, porque como bien dices, justamente creo que la esencia de la conversación no es esta cosa a la que estamos muy acostumbrados, que más es deliciosa, pero que podría ser un entendimiento mucho más amplio, ¿no? Como cualquier, no sé si cualquier, yo me atrevería a decir que sí, que cualquier como terreno común que estemos generando en que lo que el otro me aportó me llevó a otro sitio, podría ser eso conversar quizá. Pero sí, me encanta tu puntita de, Ay, no me es parece, hermoso esto. me parece un gran pienso, en verdad. Sí, gracias, Bueno, Sara, listo. muchas gracias, muchas Quería como gracias. detenernos ahí brevemente y ya que seguir con lo que sigue. Buena, buena, muchas gracias. Gracias. Igual cualquier otra cosa ahí que surja, ahí también la pueden escribir. Pero bueno, eso, ya igual para ir como llegando a un cierre, lo que yo quería también en esta charla era aprovechar a hacer el link con lo que estoy intentando. Vengo saliendo yo, por eso vengo saliendo de clase de la maestría, en la que justo estoy pensando en estas ideas y mi tutor de tesis justo me dijo como, estás hablando de todo y nada, y yo ya sé, entonces por eso vengo aquí. O sea, porque lo que le decía a Mar, que yo muy agradecida otra vez con Mar, porque ha sido tan hospitalaria con todas las ideas y me ha también aportado mucho a mí, es que yo creo que o sea, como que estamos muy acostumbrados, no solo los artistas, sino cualquier investigador, en que lo que vemos de la investigación es el final, como el momento impoluto, por ejemplo, en la Expo en Pandeo, donde están los objetos que son resultado de una investigación. Pero que creo que incluso en las artes estamos muy poco acostumbrados a compartir las investigaciones cuando estamos justo hablando de todo y nada y dando puños al aire y así como no sabiendo qué diablos, que creo que es el mejor momento para compartir una investigación porque es un momento más fértil. Entonces yo quería tener un momento breve de congruencia y compartir un poco como en lo que estoy ahora, como el momento de investigación en el que estoy ahora, que maravillosamente creo que tiene mucho que ver con lo que en su momento pensé cuando hablé con Ricardo y con Consuelo. Entonces, yo quería en verdad compartirles una referencia muy puntual ay, no, esto no es, oh no, están viendo mis apuntes. Aquí está, creo que es esta. Ah, ya, ahora sí. Em, lo que yo quería compartirles es otra vez, una referencia muy específica. Perdón que otra vez no ponga pantalla completa, pero si no se me mueve aquí la cuestión. Que es un libro que estoy leyendo, no he terminado porque me está tomando 72 siglos, llevo meses con este libro, yo nunca lo voy a acabar, pero porque cada capítulo ya me jodió la cabeza y me toma un mes recuperarme para volver a leerlo. Pero es un libro del que estoy como intentando partir toda mi vuelta, que no sé a dónde va a llegar, pero que es de la filósofa italiana Adriana Cavarero, que se llama Por más de una voz, For More Than One Voice. Igual me disculpo por poner las citas en inglés, pero siempre pienso que igual dejarlas como en el idioma original por si alguien tiene una mejor traducción que la mía, la tenga. Obviamente yo ahorita se las leo en español, pero otra vez, una disculpa, pero es a propósito, porque quizá alguien puede, no sé, quedarse con una idea distinta con la que yo me quedé. Entonces quería compartirles un poco, así breve, de lo que Adriana Cabrero habla en su libro, que es de donde yo estoy intentando llegar a algún lugar. Ella, y lo que es más interesante es que ella es filósofa. Si ella fuera artista, si ella fuera performer o cantante, me haría sentido lo que está diciendo, pero es filósofa, lo cual me parece aún más brillante. Porque lo que ella dice en este libro es que ella ubica el sentido político de la voz
justamente en su corporalidad y por lo tanto en su singularidad. Porque siempre se habla de la voz como que la voz, claro, ejercer la voz es hacer política, es accionar políticamente, pero se habla de la voz así como para realmente referirse a un discurso de un hombre en la calle levantando un puño y siendo revolucionario. Como tenemos una idea abstracta de lo que es la voz, nunca hablamos de que las voces son singulares. Como, claro, ejercer la voz es hacer política, ya. ¿Cuál voz? ¿De quién? Como si fuera posible hablar de la voz en abstracto. Y eso, hablar de la voz, es lo que ha hecho la filosofía occidental desde siempre, incluso en ramas de estudio, como el psicoanálisis, que aborda la voz profundamente, otra vez habla de la voz. Y en verdad eso, y con hablantes como Ricardo, uno se da cuenta que es imposible hablar de la voz. Tenemos que hablar de voces singulares, tenemos que hablar de la singularidad de la voz. Y eso es lo que ella hace, como propone que el sentido político no es el discurso de lo que la voz dice, claro que tiene, por supuesto, pero además es que es una voz corporal y es singular, de alguien que es único en el mundo y que tiene una voz única en el mundo también, ¿no? Y por supuesto, claro, ya dices que claro, la filosofía occidental ha ignorado eso porque hablar de unicidad o de singularidad metodológicamente estás jodido, o sea, es un lío, es imposible, es inapropiado, es académicamente incorrecto hablar de singularidades, no se puede, y por eso no lo hemos hecho, pero es importante. Entonces, lo que ella busca es rescatar de nuevo la voz de esta figuración, de hablar de la voz, de ese abstracto, no, como ella quiere hablar de voces, como le interesa mucho recuperar como esta parte corporal de la voz, que la voz es otra vez, es sonido, no es lenguaje, es una cosa absolutamente extensión del cuerpo. Y les pongo por acá una cita que me parece muy hermosa, donde dice, que es la tercera, dice, la voz aparece en este sentido, no tanto como un medio de comunicación y de transmisión oral, como si fuera una transacción de significados, sino como el registro de la economía de las pulsiones o de los deseos, que está obligado como a seguir los ritmos del cuerpo. O sea, la voz no, o sea, pensémosla no como una forma en la que hacemos una transacción de significados, sino como el registro de las pulsiones del cuerpo. Y yo me muero, así, hermoso, me parece hermoso. Y que este registro de las pulsiones del cuerpo, además, tiene como o sea, si seguimos esa idea, tiene el poder de desestabilizar absolutamente el registro absolutamente racional, etcétera, sobre el que está construido el sistema del habla y el sistema del lenguaje. Entonces, como preguntaba también Ana hace un momento, lo que le interesa a esta mujer igual es pensar en las potencias de la voz fuera del registro del lenguaje, lo que está excediendo al lenguaje, porque la voz puede y hace mucho más, como decía Ana, que el acto de hablar, ¿no? Y lo que es importante recordar es que reducir lo que es la voz al habla, y no solo al habla, sino al bien hablar, tiene consecuencias no menores. Preguntémosle a todos los conversadores que fueron parte de la tesis. Si creemos que lo que nuestras voces hacen o para lo que están hechas nuestras voces es para hablar bien, te jodiste. Si tienes cualquier otra cuestión pasando en tu cuerpo, si quieres usar tu voz para gruñir, para cantar y no cantar bien, estás usando tu voz mal, ¿no? Estás ejerciendo mal tu voz. Entonces, no es menor esta visión tan logocéntrica de la voz y de lo que puede hacer como nuestro sistema oral. No es menor que, o sea, lo que pasa por pensar de esa manera, consecuencias catastróficas, como a largo plazo. Entonces, básicamente, en su libro, a través de muchos capítulos y de anécdotas y de cosas, ella intenta recuperar o rescatar esta singularidad de las voces. Y lo que también es muy bonito es que ella nos dice que acentuar el carácter singular de las voces, también terminamos acentuando su carácter relacional. Porque si nos identificamos como seres únicos, seres singulares, que tenemos voces singulares, nos estamos reconociendo como tal, el uno al otro. Entonces ella dice, cada acto del habla es entonces el inicio de una relación entre seres únicos que se dirigen uno al otro, que recíprocamente se exponen el uno al otro. O sea, hablar es exponer nuestra singularidad al otro.
en proximidad, ¿no? Ahorita no estamos en proximidad, pero normalmente uno habla con el otro en proximidad, que se invocan el uno al otro, que se comunican del uno al otro. O mejor aún, no solo comunican algo, un contenido, una intención, un conocimiento o un lenguaje, simplemente se comunican en el acto de hablar en una proximidad radical de su comunicación recíproca. O sea, la idea de esta mujer es, deja tú qué estás diciendo, eso viene después, lo que estás diciendo. Lo que es brutal es pensar que no importa qué digas, estás manifestando tu singularidad y cuando uno escucha, estás recibiendo la singularidad radical de otra persona. Y que eso ya es como suficiente, es como ya muy, muy brutal, ¿no? Entonces el deseo de esta mujer, y que yo me sentiría como muy interpelada y me gustaría que también fuera mi deseo, estaría puesto como en amplificar la resonancia de esas voces, de las voces singulares, corporales, ¿no? Para así ella en su propuesta como muy, pues sí, como radical, es que poner atención en esta singularidad de las voces abriría la posibilidad de otros modos de existencia, de otros modos de presencia y de participación política. Entonces, si gruñir lo podemos considerar como una forma de ejercer la voz válidamente, gruñir podría ser una forma de participar políticamente en el mundo, que me parece una idea como muy bonita. Y otra vez, yo le conté eso hoy a mi profesor de tesis y me dijo que a qué me refería con otros modos de existencia y yo le dije que no sé, que lo estaba averiguando y ya como que lo perdí un poco. Pero bueno, por eso les digo que estamos dando puños al aire, pero estamos intentando llegar a algún lugar. Em, y eso es lo que me parece lindo, me parece importante intentar llegar a algún lugar. Entonces ya para así cerrar y dar como tiempo posible a cualquier otra pregunta o comentario o nada, está bien, o irnos a cenar algo rico. Lo que me interesó a mí como recuperar de este libro de esta mujer, empiezo como a tener ciertas preguntas, que son las preguntas que en este momento estoy intentando masticar. Por un lado, pensando en lo que son las investigaciones artísticas vocales, centradas en la voz. Entonces, claro, cómo generar prácticas artísticas vocales en las que la singularidad de la que habla Adriana Cabrero no sea metodológicamente un lío, un problema, sino una potencia valiosa. Creo que desde las artes hay una gran oportunidad de hacer eso. Cómo hacer de la investigación artística una herramienta para recuperar singularidades y con eso formas de habitar el mundo, formas de existencia. Después, pensando en la idea de gargantas hospitalarias, que justamente aquí pienso en la pieza que ahora está en Pandeo, me pregunto, ¿es posible hospedar la voz del otro en toda su singularidad? ¿Cómo practicar la hospitalidad de las voces ajenas? ¿Es solo a través de la escucha o hay acaso algo más? ¿Cómo convocar a otro desde mi singularidad? ¿Cómo hacer que resuene con ella? ¿Qué pasa cuando es imposible resonar con otro? ¿Qué hacer con aquellos desencuentros que pueden ser desde divertidos, como veíamos con Ricardo, pero también muy violentos? ¿Qué le pasa a la voz cuando nadie responde a su llamado? ¿Qué pasa cuando lo que dice Ricardo nadie lo logró entender? Después pensando en la relación voz, deseo, cuerpo, que creo que eso tiene mucho que ver no solo con mi pieza, sino con todas las piezas que están ahora en la muestra que curaron Esto es una casa, la relación voz, deseo, cuerpo. Si pensamos la voz como el registro de lo que Adriana Cabrero llamaba una economía de las pulsiones o de los deseos que está obligada a seguir los ritmos del cuerpo o que está atada a los ritmos del cuerpo, ¿cómo quedan registrados estos deseos o impulsos corporales en la voz? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Cómo vocalizar aquellos deseos para los que no tenemos lenguaje? Otra vez, ¿no? También lo que por ahí comentaba Ana, ¿no? Y finalmente sobre la escritura, como alguien que le gusta mucho escribir, que sostiene mucho de su práctica en escribir, que finalmente son palabras, finalmente es lenguaje, es una práctica, o no sé si necesariamente, pero normalmente es una práctica logocéntrica, y qué es lo que estoy intentando no hacer, estoy en apuros, ¿no? Cómo escribir sobre proyectos vocales sin vaciarlos de su carácter radicalmente corporal, ¿no? Otra vez en palabras de Cabrero. ¿Es posible escribir sobre esas posibilidades de la voz que se escapan del registro del lenguaje? ¿Cómo escribir un suspiro? ¿Cómo escribir? No, ni idea. ¿Cómo escribir los murmullos, los gritos, los gruñidos, los cantos, los carraspeos? Entonces, en estas ando ahora. No sé bien a dónde me van a llevar,
pero pensaba que ahora estas preguntas que me han surgido, de leer particularmente este texto, pero no solo eso, también de acercarme, por ejemplo, a performers, a gente más como de las artes escénicas, que son excelentes para trabajar el tema de la voz en muchos sentidos. Me pregunto estas cosas y eso, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Y si alguien de quienes ahora están muy bellamente acompañando tiene algo que preguntar, aportar, si tiene alguna respuesta sobre estas cosas que estoy como intentando plantear, me encantaría escucharlas. Y veo el chat, entonces voy a leer el chat, porque sí, por si alguien no puede hacerlo, lo comparto. TD dice, espero no estarme desviando mucho del propósito de la pieza y lo que has contado, pero no puedo evitar pensar en cómo la voz, hoy especialmente, es capaz de atravesar muchas capas de tecnología, totalmente. Pienso en llamadas telefónicas, notas de voz, la radio y hasta voces generadas por máquinas, hasta dónde estamos estirando el chicle de la escucha y crees que está avanzando a la par del entendimiento. Siento que escucho todo el día y hablo todo el día, pero no sé si estoy entendiendo más. Qué fuerte, qué fuerte. Yo tampoco sé. Justamente hoy, de verdad vengo saliendo de verdad de la clase y uno de mis profes está muy metido en temas de medios, él ve cuestiones de arte sonoro. Y él me decía, es que en tu trabajo no puedes obviar los medios, porque ya es, no sé, yo creo que como quizá en el caso de TD, muchos casos de nosotros, de nosotras, escuchamos la voz la mayor parte del día mediada por algo, por un teléfono, por una grabación. O sea, él me decía como, no puedes hacer que eso no existe, tienes que hablar de los medios también. Y yo así como, oh no, porque justo a mí este tema en particular, como el dispositivo tecnológico que permite la voz, es brutal. O sea, tiene también una historia inmensa y yo me siento así como muy profundamente ignorante sobre ella, pero creo que me parece, yo no creo que te estés desviando en lo absoluto de lo que estamos como, o de lo que estoy intentando compartir. Eh, pero a mí me hace ruido y no sé qué pienso en verdad, porque justo mucho de mi trabajo ha estado centrado en el cuerpo. Entonces, claro, cuando me dices que hay un intermediario entre el cuerpo y el otro, no sé qué pasa ahí. O sea, a mí me gustaría pensar que el cuerpo tiene aún así la potencia de atravesar ese medio y de hacer, o sea, tú escuchas en el audio de tu amiga que está triste o que no está bien. O sea, yo sé que el cuerpo no desaparece con el medio, pero yo creo que estamos estirando harto el chicle de la escucha. Em, no sé si es una escucha profunda, eso sí no lo sé. No sé, no estoy tan segura. Pero como pregunta me parece muy hermosa. Si alguien tiene una mejor respuesta que la mía, siéntanse libre de compartirla o de escribir. Pero sí, no, me parece una cosa a la que está buenísimo darle muchas vueltas. Muchas gracias, Talía. Mil gracias. Em, Bueno, ahí la dejo. Si alguien quiere aventarse una propuesta, adelante. Em, bueno, después Lidia escribe, a mí me haces pensar en estas expresiones de la voz que definen como escandalosas, gritonas, chillonas, que son negadas o incluso ridiculizadas. El bien hablar también es una triste manera de control sobre el cuerpo, sobre el cuerpo. Qué bello trabajo. Ay, gracias, muchas gracias. Total, hay una cosa de género absolutamente atravesada. Absolutamente. El bien hablar muchas veces es masculino. Brutal. Y justo es pensando en la escucha de que mencionaba TD, justo la escucha se nos ha asignado históricamente a las mujeres. Las mujeres estamos para escuchar. Y quien ejerce la voz, y otra vez, quienes hacen política con la voz, que no es lo mismo. Las mujeres podemos cantar y chismear, se nos reliega la parte del chisme, del canto, del cotilleo, pero quien ejerce su voz políticamente son los hombres, quienes hacen el discurso en el estrado, con el micrófono, con la gente, con las manitas, así. Eso es brutal. O sea, es absolutamente cierto que además las voces tienen valores no solo en grados de eficiencia, pensando en, por ejemplo, Pedro como una persona tartamuda, que se toma más tiempo en hablar, está mal porque no es eficiente, ¿no? Pero también las mujeres, las niñas, pienso las mujeres más jóvenes,
justo este registro chillón, parece que automáticamente está como bajada hacia otro lugar, ¿no? Es súper cierto. O sea, el género está ahí como atravesando, pero así, radicalmente, radicalmente. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Lidia. Sí, yo en mi tesis no hablé de género, pero yo creo que hubiera sido bueno un eje también. Bueno, no sé si todo no se puede, pero sí. Genial. Ay, muchas gracias por escribir, me emociona mucho. De ahí, Arel, no sé, pregunta o escribe, alguna vez vi que el lenguaje hablado era como una casa auditiva, pensando lo que decía sobre la conversación como modo de desestabilizarse. Me surge la duda de cómo se relacionan ambas cosas, estabilidad y su contraria, ¿no? Como, claro, desestabilizarse. Se me quedó mucho lo del relato de Ricardo y lo que le mencionaron acerca de las groserías como reacción y su relación con la supervivencia. A ver, claro, no, total. ¿Cómo se relaciona la estabilidad y la desestabilidad en términos del habla? ¿Hacia ahí va un poco la pregunta? ¿Karel? ¿Arel? No sé, igual si puedes como elaborarme un poco más, me encantaría. Bueno, ahí espero, paciente, por si quieres escribirlo. Pero claro, también, claro, o sea, no sé, estoy igual aventando cosas, pero pienso si quizá hablamos de que hay palabras de las que nos podemos agarrar mucho y sentirnos muy estables, como palabras que se sienten seguras. Claro, que por ejemplo en el caso que nos contaba Ricardo, y no solo Ricardo, sino Pedro también, persona con tartamudez, las personas no suelen tartamudear las groserías tampoco, no, porque vienen como desde otro lugar de la cabeza, como una reacción otra vez, como un grito, es como supervivencia también, eso es súper interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí me cuentas, Jarel, si hay algo que quizá no estoy leyendo correctamente. Y luego Rodo escribe, muchas gracias por todo lo que nos has compartido, Pau. De nada, yo feliz. Quería preguntarte si dentro de tu investigación y en el canal de las sonoridades has abordado el llanto. Ay, no, ay, pero sería brutal. No, nunca, pero sería muy hermoso. Sería muy hermoso. No lo he abordado nunca, no, pero hay algo ahí muy fascinante, como una interrupción chistoso porque, no sé, pensaba que dentro de, por ejemplo, la lista de verbos que decía, no sé si eran verbos, cómo lo ponía Ana en verbos, pero en plan gritar, gemir, suspirar, no pensé en llorar, pero es cierto que el llorar también es muy vocal. No, nunca, pero me gustaría mucho, me encantaría. Muchas gracias, Rodo. Eso, no sé si hay algo más por ahí que compartir. Yo a todes, yo a todes. Karen, ¿es un saludo o es una pregunta? No, es, es que tengo la necesidad de expresar más que de escribir. Por favor, por favor. Em, o sea, quería entrar porque algo intuía que podría abrirme la cabeza, porque justo ahorita estoy empezando a aprenderme texto de una obra en la que voy a ser Sor Juana. Y Ya. o sea, es un gran reto, que es lo obvio, ¿no? Para mí, pero todo lo que hablas me hace sentido en de muchas maneras, ¿no? Tanto en lo personal como en experiencia de vida, en experiencia eh, de conversación con otras familiares, amigues, ¿no? O sea, eh, pero, o sea, es que son demasiadas, o sea, como conforme ibas hablando, Mm, como que me destapaba muchos escenarios distintos. Pero ahorita, digamos que concentrándome en la parte actoral, o sea, lo que me llama la atención es el hecho de que tú estás investigando, pues, la conversación, el habla, el lenguaje, y, y me preguntaba desde mi quehacer ahorita,
como lo que yo estoy haciendo es algo parecido, como ir para atrás, ¿no? O sea, yo tengo frente a mí un texto de Sor Juana que quiere decir algo y lo que yo tengo, mi tarea es descifrar de dónde viene, o sea, como ir para atrás y encontrar Ujú, ese ujú. punto en el que ella junta su cuerpo, su pensamiento y su voz para escribir lo que escribe. Y lo escribe porque tiene una Qué necesidad de fuerte. que esa voz no desaparezca, no se vuelva efímera, ¿no? Y muera. Em, y alguna vez tomé un curso con una actriz que se llama Karina Gidi y ella decía que el actor lo que debe hacer o el actuar es que todo lo que salga de su voz, cada palabra que pronuncie, debe estar dicha o llena con cada átomo de su cuerpo. Em, Fuerte. y eso a mí Qué hermoso. o sea, no puedo dejar está ahí siempre, ¿no? Siempre que hago el ejercicio de pararme en escena, como encontrar de dónde viene eso, porque si no es palabra suelta, banal, eh, ¿no? Pues nada, solo quería compartir como Ay, no. lo que me rebota, porque en realidad no tengo ninguna opinión al respecto del, de lo que nos compartes, pero sí la historia de Ricardo y Che me conmueven mucho. Eh, bueno, este es otro punto y aparte, pero quería también compartirlo. Tengo un sobrino que ahora ya también tiene 18 años, no sé en qué momento pasó eso. Él le dicen que tiene autismo profundo, ¿no? Entonces, por alguna extraña razón, que no es extraña, yo sí puedo comunicarme con él y a veces tampoco sé qué dice, pero lo entiendo. Pero hay una relación que tiene tiempo, ¿no? O sea, que se fue volviendo más fuerte a través del tiempo por el simple hecho de convivir, ¿no? Y se creó ahí un código y no sé, me parece como eh, algo que los demás no entienden, pero yo en mis conversaciones, porque tiene WhatsApp y me escribe por WhatsApp y me manda dibujos, entiendo y, y no sé, me parece, pues a mí me gusta mucho esa relación que tengo con él, porque es justamente singular lo que mencionabas, ¿no? O sea, él no Claro, puede tener esa misma relación con otra persona porque, o sea, es única, mi relación con él es única. Creo que tengo muy claro eso, que solo con él tengo esa relación, solo con él tengo ese lenguaje y, y está padre. total. Ay, Karen, muchas gracias. No, totalmente. O sea, eso. Por eso me siento me siento muy, punto número uno, me siento muy honrada cuando, como tú ahora o Sara, decían como, ay, no sé para dónde va, pero va. Eso, es que justo uno tiene que sacarle el cuerpo para eso, para que vaya a algún lugar. Ese pensamiento que no tiene forma, pero claro que la tiene, como definitivamente, ¿no? Y, y justo, y lo que me pareció muy bello, yo tampoco nunca lo había pensado así, como cuando uno lee un texto pensando en cuestiones de teatro, uno tiene que ir hacia atrás, es brutal, pero tiene mucho sentido, como hay que ir hacia atrás. Y supongo que, claro, la conversación, bueno, como con ese mismo personaje que uno busca investigar, averiguar, está todo ahí, ¿no? O sea, como uno necesita que ese otro ser venga y a uno lo atraviese. Em, Me parece bellísimo. Muchas gracias. Me Gracias, encantó, a me mí encantó también. escucharte. Mm, em, por ahí Mae ponía que hay alguna respuesta sobre lo de la voz y los medios que preguntaba TD. Entonces yo feliz de escuchar, Mae. Ah, sí. Oli, ¿te escucha bien? Sí, sí,
Si puedes acercarte un poquito más, mejor, pero creo que bien. Bueno, Oli, aquí. Pues de lo que preguntabas de medios, yo estuve investigando un poquito hace como año y medio, casi como saliendo de pandemia. A mí me dio como esta paranoia de cada vez, como estamos ahorita, como en Zoom y todo esto, pues estaba muchísimo, como se han de imaginar, y tenía esta paranoia de, ok, estoy emitiendo esta cosa, esta voz, digamos, sonido carne, y me daba este pánico de, ¿y qué tal si no hay algo al otro lado? ¿Qué tal si lo que está rebotándome, pues, no es como otra voz, otra persona? Y este como, digamos, desplazamiento ¿cómo se llama? Del que tú hablas, me resonó bastante, porque en ese momento yo pensaba, es que en parte sí estoy teniendo este acercamiento, pero no se siente como acercamiento como tal. Yo lo pensaba mucho como una especie de, si quieres verlo así, como voz carne transgénica, porque pues obviamente lo que está sucediendo igual en este momento es esta voz que sale, este sonido, estas ondas, están metiéndose al mic y salen del otro lado, pero pues salen siendo otra cosa muy diferente, salen siendo la reinterpretación de pues, voz en unos y ceros y salida por ¿cómo se llama? Tus auriculares. Y esto para mí era como, no, es que esto no puede ser voz, esto no puede ser como una comunicación. E hice este proyectito donde tú hablabas y la computadora te lo regresaba, pero te lo regresaba después de como básicamente la computadora te pedía que cantases una canción en karaoke y mucha gente no lo hacía. Y entonces lo que te regresaba era este momento de silencio, todo gélido y desagradable de no tener como este otro lado a la hora de comunicarte con alguien por estos medios, porque pues la neta, ahora mandas un mensaje, no sabes si hay algo del otro lado como tal, tienes esta comunicación voz, no sabes, no te consta si hay algo como tal, no tiene esa corporalidad de la que hablas de la voz, o sea, incluso si gruño ahorita, es es un gruñido casi transgénico, o bueno, así lo conceptualizaba un poco. De nuevo, no se me da mucho esto de la voz o del habla en público, así que es lo que te puedo como ahorita decir de lo que me acuerdo ya hace como año y medio que pasó y medio y me desconecté de la investigación, pero más o menos por ahí lo tengo. No, brutal. Es que bien dice, o sea, me encanta que empezaste como que te pusiste paranoico y yo ahora paranoica, ahora mismo yo paranoica. Pero es que sí, o sea, es que, no, es que qué onda, o sea, es que profundamente qué onda, o sea, como si son, em, es incomprensible. Yo no entiendo, a mí me sobrepasa absolutamente ese entendimiento, pero sí creo que es necesario preguntarse, o sea, sí creo que querer brincarse otra vez esta pregunta por los medios, por esta mediación, como bien dices, ahora mismo en esta charla sobre la voz, sí, estando a kilómetros de todos ustedes, no, o sea, los medios no pueden quedar invisibilizados, ¿no? Pensaba justo ahora que hablabas, muy en plan las notas de voz. Hoy igual una amiga me envió un audio hace una semana y yo en mi locura, normalmente ella y yo nos contestamos por mucho tiempo entre una y otra, y resultó que era un audio súper fuerte de algo complicado que le había pasado y me sentí terrible y justo ahora pensaba, es que qué fuerte como que ella desde su corporalidad, desde esta cosa muy de me pasa algo y tengo una cosa en el cuerpo, la sacó a un medio y quedó así como en el aire, en la nube, en el WhatsApp, suspendida en el tiempo y el espacio y no existió, o parece que no existió, hasta que yo le di una semana después play. O sea, ese tipo de cuestiones temporales, no, o sea, no es menor. Sí creo que está como totalmente haciendo un cortocircuito en lo que estamos, en cómo estamos pensando la voz. Me parece súper interesante. Muchas gracias, Mae. Qué bueno, qué chido. Ojalá se retome esa investigación. Está buenísimo. Em, Genial. Ay, qué fuerte. Bueno, y leo el último que está en el chat ahora, de Yareni. Oh, hola, Yareni. Dice, hola, Pamela, gusto verte, a mí también. Nunca había visto la interpretación y la traducción como cuidado. Constantemente se habla de la pérdida de significados y la imposibilidad de comunicación, claro. Había revisado temas que planteaban la traducción más como una imposición de un lenguaje sobre otro. Gracias por compartir esta nueva perspectiva. Claro, y mira, sabes, Yareni, que yo no lo dudaría tampoco, o sea, sé que en muchos contextos
como tú seguro has leído, pensado, seguro lo es. O sea, seguro puede haber ahí, o no es gratuita, digamos, como una cuestión de poderes sobre lenguajes que tienen mucho más hablantes, de lenguajes que quedan tan poquitos y que traducirlos absolutamente es matarlos de alguna forma. Yo también creo que las traducciones perfectas son imposibles. Yo creo que hay mucho también de lo que escribes, como absolutamente. Pero sí creo también que hay momentos, casos particulares, en los que no, la traducción podría ser una forma de cuidado, podría ser un gesto muy como cariñoso, em, de acompañar, de un acompañamiento también, ¿no? Piensa, no sé, como hasta la curaduría, como una forma de traducción, no sé, muchas cosas. Pero sí, también totalmente creo que la traducción implica esas cosas que son más difíciles, más dolorosas, pero yo justo creo que no es lo único. Entonces, sí, total. Y nos llegó bien, buena, como un poco más de la pregunta de hace un ratito de Harel, que pone, sí, sí, pensando el lenguaje como una forma de estabilidad, claro, sí. Algo presente en la conversación, pero que hace que el lenguaje vacile. Pero como qué pasa con el habla en una situación de peligro, pensando que el habla puede verse como algo secundario. Em, sí, no, no, lo entiendo, ahora lo entiendo mejor. Absolutamente, sí creo que el lenguaje puede ser como un palito del cual agarrarse, ¿no? Siempre, 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 en tantos momentos. O que la voz de alguien puede ser también un palito del cual uno se agarra en momentos como complejos. No, me parece súper, súper buena, claro. No solo la desestabilización, sino el lenguaje para estabilizarse. Me gusta mucho también como ese otro lado. Muchas gracias. Em, Buenísimo. No sé si hay otra cosa, igual ya estamos así como más tardecito, tampoco quisiera extenderme, pero no sé. No sé, Mar, tú dime si ya vamos cerrando quizá. Está bueno eso. No, bueno, creo que vamos bien de tiempo y pues aprovechando como el nombramiento, ahí sí fortuito, pues como siempre creo que estoy como pensando muchísimas cosas, o sea, justo como compartiste tu investigación y Ay, como creo que es súper lindo como estos trazos. Y además con lo que decía Karen, me voló mucho la cabeza, o sea, como pensar justo en estas liminalidades, ¿no? Como en la performatividad que implica como una puesta en escena. Y lo que dijo de esta conjunción entre mente, cuerpo, voz, como para escribir lo que en ese momento escribió Sor Juana, yo así como, ah, claro, ¿no? Y creo que desde la práctica sí, que total. sí, o sea, y justo como desde la práctica que Cris y yo creo que como llevamos o tratamos de llevar a cabo con la expo, creo que es justamente eso, ¿no? O sea, parte ok, ok, a ver, vamos en el laberinto, ¿no? Claro, está este lenguaje normado, normalizado, como una contrarrespuesta contra estas cosas de la economía del lenguaje y género, o sea, como de que no, las palabras no tienen género y ese tipo de cosas, como nos planteamos, Chris y yo, como, ok, desde estos otros mundos, ¿no? O sea, como este microespacio que la práctica artística y que la curaduría y la investigación a través de las artes puede permitir, justamente es una ecología otra, ¿no? O sea, apuesta a esta resistencia micropolítica. Y claro, es desde una reinvención simbólica, desde los propios signos, desde, no sé, o sea, desde la misma cuerpa, lo que una investiga y lo que una hace como obra de arte quizás, o sea, si se quiere entender de esa forma, claro que abre otros mundos y representa otros mundos en sí mismo. Entonces, creo que Cris y yo veníamos mucho de eso, ¿no? Desde justo el giro afectivo y la performatividad, etcétera. Y entonces se me hace re lindo porque entonces la expo era como un microespacio que alberga microespacios y por eso utilizamos lo de la jardín de idiolectos construidos desde el anhelo, porque Mm. justamente, ¿no? Como pensamos que todas las obras traen este tipo de statement en sí mismo, y justo tu obra, además de ser como este puentecito físico, o sea, como algo que te invita a recorrer toda la expo y que pasa por todas las obras, o sea, justo, ¿no? Es como esta apertura.
pero decíamos como, claro, sí, la potencia del lenguaje y del reinventarse una misma y de esta potencia de la relacionalidad, pero ¿qué pasa cuando hay otras realidades que justo, ¿no? Necesitan formas como cotidianas? Entonces ahí, justo lo que tú investigaste con Che y con Ricardo, ¿no? Ahí también entró como esta proyección de Laboratorio de lo Invisible, donde las personas de la comunidad sorda se acercan a realizar sus propios documentales y narran sus propias historias y no hay como este apalabramiento exterior, ¿no? Entonces, creo que para nosotras era muy importante desde la expo, claro, conspirar y suspirar, ¿no? Con todas estas expos suaves, digo, obras suaves y de que otros mundos son posibles y la potencia poética, pero claro, entonces hay otras dimensiones que hay que tomar en cuenta y que hay que justo tejer puentes, ¿no? O sea, un poco acercarnos a esa lejanía. Esta que decías del colectivo, ¿cómo era lo de Ujú. Claro, la lo de proximidad? la lo extraño es una familiaridad pospuesta. Sí. Justo. Entonces creo que pues nos hace muchísimo sentido como que estés aquí compartiendo y desde Chile y con esta Mm. voz carne que dice Mae, ¿no? Como estas resonancias, porque al final de todo creo que son reverberaciones y que está muy chido como escucharles y leerles en el chat porque has detonado muchísimas cosas en cada una y, y pues no sé, o sea, yo igual me quedo como pensando muchísimo, no fui a algún lado específicamente ahora, pero nada, como creo que justo esto es como lo que más nos apasiona de pensar un programa público, de pensar una expo que pues va a estar 2 semanitas, pero esas 2 semanitas para nosotras es como no sé, o sea, han habido muchos cambios y de creer como, ok, o sea, desde esta práctica podemos tejer otras cosas, ¿no? Entonces, pues nada, Pau, solo mi admiración, como Oh. siempre, mi cariño y pues qué chido escucharles que se animaron a venir y creo que hay pues muy buena respuesta, o sea, como que a veces es un poco complicado, ¿no? Como, ¿quién quiere hablar? O les escucho y hay un silencio justo, ¿no? Sí. Como gélido y Ay, qué así. fuerte. Y no, esto ha sido una celebración completa, qué chido y pues nada, voy a dejar ahora el micrófono porque seguro alguien va a querer mencionar algo más, pero pues bueno, por ahora eso es todo. No, muchas gracias, Mar, de verdad. No, yo también, o sea, y te lo contaba, ¿no? O sea, como desde la propuesta de la expo, yo decía, es que es importante eso, es que de verdad, o sea, sí creo que de las cosas que están, a todo en el mundo está moviendo, pero creo que el lenguaje se nos está así mega saliendo de las manos y eso me parece así como muy, que tiene todo la urgencia del mundo, pues, como traerlo a la mesa. Em, no, sí, tampoco agregaría mucho más, de verdad muy, muy agradecida. Y eso, solo, claro, pensaba eso también, como lo último que mencionabas del Laboratorio del Invisible, ¿no? Y de este tipo de propuestas. Para mí justo era eso, como los artistas nos gusta movernos exactamente en el mundo de lo poético, que está aquí como flotando, pero hay gente que su cotidianidad es ejercer ese pensamiento divergente que te obliga a encontrar soluciones, ¿no? Y si como, no como artistas, ya eso pero como personas podemos acercarnos a esas formas de pensamiento creativo y de solucionar la vida y de resistir, es que finalmente es un resistir, pues hagámoslo, ¿no? O sea, porque claro, hay gente que lo está haciendo en su vida, cotidianamente. No digo que yo creo que lo poético es muy real, pero justo no está flotando, sino está muy aterrizado. No, yo también creo que eso es así, muy, muy, es necesario. Eso. Pero bueno, muchas gracias a todos. Si no hubiera algo más, yo creo que lo podemos dejar por aquí. Yo también, como dice Mar, estoy muy agradecida, en verdad, muy agradecida por sus largos párrafos que me parecen un gran regalo. No me voy a salir de la sesión para copiar y pegar el chat y poder conservarlo, porque me parece, sí, como un gesto es muy generoso de su parte, como ofrecer sus reflexiones y sus preguntas. Así que lo agradezco también profundamente. Entonces, eso, yo creo que aquí podemos dejarla. Muchas gracias. Y gracias igual, Cris, por ahí que están ahí en Pandeo. Mil gracias por su presencia física, que hoy no, se agradece muchísimo. Y bueno, por ahí veré, tengo un canal en YouTube donde subo como videos nada más de piezas, que creo que ahí podríamos subir como la grabación para que se quede ahí
también con sus participaciones. Entonces, eso. Un abrazote a todos. Me voy súper contenta a dormir hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, querida. Gracias a todas, todos, todes. Qué chido compartir. Y pues bueno, Cris, no sé si quieras decir algo como. Pues sí, muchas gracias. Siento que, como dijo Mar hace rato, era importante como hablar de estas, pues de estos lenguajes otros que por lo menos para mí no eran como algo que tuviera muy consciente, a pesar de que, por ejemplo, mi abuelo es sordo y ciego, entonces es muy complicado como estas comunicaciones, y a pesar de todo como que me sorprendió mucho que no tenía presentes muchas cosas. Entonces, escucharte ahorita, trabajar con Mar y toda esta, pues este interés que tenía por justo traer tu obra y tu investigación específicamente, que fue lo que finalmente creó un núcleo muy importante en la exposición, pues fue muy significativa. Entonces, muchísimas gracias Gracias. a ambas, a Mai, y pues a todas, a todos los que se conectaron y que estuvieron compartiendo ideas, pensamientos, cuestionamientos. Muchas gracias. Mil gracias, Cris. Buenísimo. Vale. Pues un abrazote a todos. Pasen súper linda noche. Gracias, igualmente. Chao, chao. Chao. Chao, chao.